En lo alto de los Andes bolivianos se encuentra Puma Punku, una antigua ruina tallada con una precisión tan extrema que incluso ingenieros modernos admiten que no debería existir. Bloques que pesan más de 100 toneladas están cortados con ángulos perfectos de 90 grados. Sin embargo, la historia nos dice que sus constructores solo utilizaron martillos de piedra y cinceles de bronce hace más de 1500 años. Durante generaciones, los expertos han debatido cómo se logró esto, o si siquiera estamos haciendo las preguntas correctas. Entonces, los investigadores hicieron algo que nadie había intentado antes. Introdujeron cada escaneo, fotografía y medición conocida de Puma Punku, más de 12 terabytes de datos, en una inteligencia artificial de vanguardia. El resultado sorprendió incluso a los más escépticos, porque la IA no solo recreó el sitio, sino que reveló algo mucho más oscuro oculto en su diseño. Los arqueólogos están desconcertados por lo que fue Puma Punku y por cómo lucía. Para comprender realmente por qué los investigadores están tan perturbados por lo que acaba de descubrir nuestra reconstrucción con IA, primero debes entender lo desconcertante que ya era Puma Punku antes de que la tecnología interviniera. Ubicado en el altiplano boliviano, una meseta fría y azotada por el viento a más de 12.000 pies sobre el nivel del mar, Puma Punku ha desconcertado a los expertos durante generaciones. No es solo otra ruina inca. Es un sitio tan avanzado que incluso arqueólogos experimentados admiten que no debería haber sido posible para la gente que supuestamente lo construyó hace más de 1500 años. Comencemos con la pregunta más básica. ¿De qué está hecho este lugar? El complejo está construido principalmente con dos tipos de piedra, una arenisca rojiza más blanda y una roca volcánica mucho más dura llamada andesita, que tiene una dureza aproximada de 6 en la escala de Mohs, solo un nivel por debajo del cuarzo. Según los registros históricos, la cultura Tiwanaku, que supuestamente construyó Puma Punku, contaba como máximo con martillos de piedra y herramientas básicas de bronce. Intentar tallar andesita con esa tecnología no es solo difícil, es casi absurdo. Y, sin embargo, de alguna manera, no solo la tallaron, sino que la diseñaron con ingeniería. Las piedras son enormes. La más grande pesa aproximadamente 131 toneladas métricas. Imagina intentar mover casi 70 automóviles familiares apilados juntos. La mayoría de las teorías afirman que estos bloques fueron transportados sobre rodillos de madera. Pero hay un problema. El sitio se encuentra muy por encima de la línea de árboles, donde casi nada crece. Eso significa que la madera habría tenido que cortarse en los valles fértiles muy por debajo y luego arrastrarse cuesta arriba, a través de un terreno hostil, solo para comenzar a mover estas piedras, y hacerlo docenas, tal vez cientos de veces. De repente, la explicación simple ya no parece tan simple. Y luego está la precisión. Olvida la mampostería antigua toscamente cortada. Las piedras de Puma Punku parecen mecanizadas. Muchas están cortadas con ángulos perfectos de 90 grados, con superficies tan lisas que reflejan la luz. Los famosos bloques en forma de H son los más asombrosos. Piezas idénticas talladas con complejos ángulos rectos internos, relieves empotrados, ranuras en forma de T, y canales que se asemejan más a piezas fabricadas en una fábrica que a cualquier cosa que se esperaría de una sociedad preindustrial. Colócalos uno al lado del otro y te das cuenta de que estaban destinados a encajar, como gigantescos bloques de Lego de piedra. Algunos incluso tienen canales donde se vertieron grapas de bronce fundido en forma de doble ojo para bloquear las piedras entre sí, lo que revela un conocimiento de técnicas de fundición metalúrgica que no se creía existente en esta región en esa época. Aunque ya no es del todo cierto que una hoja de afeitar no pueda pasar entre las piedras, ya que han sido agrietadas y desplazadas por terremotos y siglos de clima,
Muchas de ellas todavía encajan con una exactitud asombrosa. Así, las preguntas se acumulan. ¿De dónde obtuvieron el conocimiento de ingeniería? ¿Qué tipo de herramientas usaron para lograr este nivel de precisión? ¿Cómo movieron piedras más pesadas que una ballena azul a través de un terreno implacable? Las explicaciones tradicionales comenzaron a desmoronarse, y por eso los historiadores necesitaron la ayuda de una máquina. La verdad es que las teorías convencionales sobre Puma Punku habían estado desmoronándose silenciosamente durante años. La explicación dominante dice que el pueblo Tiwanaku, usando martillos de piedra y cinceles de bronce, fue golpeando lentamente las durísimas piedras de andesita hasta darles forma, y luego pulieron las superficies con arena, agua y horas interminables de trabajo humano. En experimentos controlados, los investigadores han demostrado que esto puede funcionar si se talla un solo bloque pequeño. El problema surge cuando se observa el panorama completo. Saber que puedes tallar un ángulo perfecto de 90 grados no es lo mismo que explicar cómo se crearon y ensamblaron varios cientos de toneladas de piedras uniformes, repetitivas e interconectadas hace más de 1500 años. El ritmo del método primitivo simplemente no coincide con la enorme escala, la consistencia y el diseño estandarizado que se observa en todo Puma Punku. O bien estas personas tenían una fuerza laboral tan enorme que rivalizaría con equipos de construcción modernos, o falta algo en la historia. Ese vacío abrió la puerta a teorías alternativas, algunas fascinantes y otras marginales. Una idea en ascenso es la teoría de la piedra líquida o del geopolímero, que afirma que los ingenieros de Tiwanaku no tallaron estas piedras en absoluto, sino que conocían un proceso químico que les permitía disolver la roca en una mezcla líquida y luego verterla en moldes como si fuera concreto antiguo. Esto podría explicar los ángulos afilados y los bloques en forma de H, si fuera cierto, pero la mayoría de los geólogos lo rechazan firmemente. Las firmas mineralógicas de las piedras no muestran señales de reformación. Estos bloques son piedra natural extraída de canteras. Así, el debate quedó atrapado entre una explicación tradicional que muchos consideraban demasiado débil y teorías externas que la mayoría veía como demasiado extremas. Entonces nació un nuevo enfoque, uno que no dependía de lo que creemos que podían o no podían haber hecho. En su lugar, un grupo global de investigadores lanzó lo que llamaron el Proyecto Altiplano, un intento audaz de dejar que la evidencia hablara por sí sola. Equipos de universidades de Bolivia, Alemania, Japón y Estados Unidos pasaron 5 años recopilando cada pieza de dato medible que pudieron. Utilizaron escaneo láser de alta resolución para mapear más de 150 piedras individuales hasta el nivel del micrón. Emplearon radar de penetración terrestre para buscar estructuras enterradas. Analizaron las firmas químicas de los metales dejados en los puntos de las grapas e incorporaron imágenes satelitales para intentar rastrear rutas de canteras perdidas. Incluso astrónomos comprobaron si Puma Punku se alineaba con sistemas estelares como parte de un plan cósmico. En total, reunieron más de 12 terabytes de información en bruto, una cápsula del tiempo digital encerrada en piedra. Aquí es donde entró la tecnología. En lugar de decirle a la IA qué buscar, le pidieron que realizara ingeniería inversa del sitio, sin teorías preconcebidas ni sesgo humano, solo datos, ángulos, alineaciones, marcas de herramientas, composición y relaciones matemáticas, para intentar reconstruir Puma Punku de la manera más lógica posible. El objetivo era simple. Si había un sistema detrás de este lugar, un lenguaje de diseño, un flujo de trabajo o un plan oculto, tal vez una máquina podría ver lo que los humanos habían pasado por alto. La revelación de la IA, lo que las piedras realmente estaban diciendo,
fue impactante. Una vez que la inteligencia artificial comenzó a trabajar, no le importaron las reputaciones, las leyendas antiguas, ni las teorías académicas de larga data. No vio piedras, vio datos, vectores, rastros químicos, proporciones matemáticas e incluso coordenadas celestes. De ese caos digital surgió algo extraordinario. Por primera vez en la historia, Puma Punku se reconstruyó a sí mismo. Durante siglos, los arqueólogos han caminado entre muros derrumbados y megalitos dispersos, tratando de adivinar cómo podrían haber sido los edificios originales, pero adivinar conlleva sesgo, y la IA no tenía ese problema. Al comparar miles de marcas de herramientas y encajar fragmentos rotos como piezas del rompecabezas más difícil del mundo, la IA logró reconstruir digitalmente todo el conjunto. Lo que emergió no fue un simple patio o templo. Según el modelo, Puma Punku fue en su momento una enorme maravilla arquitectónica de varios niveles, que incluía una plataforma elevada, varias cámaras interiores, portales conectados por corredores y un complejo sistema de canales. Algunos de estos canales, descubrió el modelo, estaban tallados con tanta precisión que el agua habría fluido a velocidades específicas, formando grandes estanques poco profundos. Ubicados de la manera correcta, esos estanques podían reflejar el cielo nocturno, lo que sugiere observaciones ceremoniales de los astros utilizando el agua como un gigantesco espejo. Pero eso era solo el comienzo. Lo más impactante que descubrió la IA no tenía que ver con la apariencia, sino con el proceso. Puma Punku no fue construido piedra por piedra de manera tribal y aleatoria, sino fabricado como una planta de ensamblaje moderna. El sitio dependía de componentes modulares intercambiables. Se descubrió que 45 de los famosos bloques de andesita en forma de H fueron tallados a partir de una única plantilla maestra. El espaciado de las ranuras, los ángulos y los rebajes era matemáticamente idéntico, con una precisión de milésimas de pulgada, lo que implicaba un nivel de estandarización comparable al de una línea de montaje industrial. La IA fue más allá e identificó un conjunto central de aproximadamente 19 tipos distintos de bloques que se repetían en todo el sitio, combinados de diferentes maneras. Estas piezas formaban muros, portales, terrazas, sistemas hidráulicos, prácticamente todo. En otras palabras, Puma Punku no era mampostería aleatoria, sino un gigantesco kit de construcción diseñado siglos antes de que existiera siquiera el concepto de prefabricación. Una vez recreado el complejo en un espacio tridimensional, la IA comenzó a ejecutar análisis matemáticos sobre toda la estructura, y fue entonces cuando apareció otra capa, la geometría. Repetidamente, el sitio reveló proporciones muy específicas, relaciones como 1,618, mejor conocida como la proporción áurea, famosa por ser una expresión matemática de la belleza y la armonía. La IA rastreó esta proporción en la altura de los accesos, el ancho de las losas e incluso en las distancias entre portales. Quedó claro que los constructores no solo querían que la estructura se mantuviera en pie, sino que expresara principios de geometría sagrada. Luego, la IA cruzó la arquitectura con alineaciones solares y estelares. Sí, como ya creían estudios previos, existían alineaciones importantes con los solsticios y equinoccios, pero de forma asombrosa, la IA detectó alineaciones más sutiles que apuntaban a constelaciones, trayectorias de estrellas polares, posiciones de paradas lunares y, de manera especialmente intrigante, configuraciones del cielo nocturno tal como se veían alrededor del siglo VI después de Cristo. La conclusión fue inquietante. Puma Punku no era solo un sitio ceremonial, sino una gigantesca máquina astronómica, un reloj no para horas o días, sino para siglos, y entonces todo se volvió más oscuro.
Utilizando esas alineaciones astronómicas y constantes matemáticas, la IA propuso que Puma Punku podría no haber sido diseñado solo para observar, sino para predecir, simulando los movimientos del cielo codificados en su diseño. El software detectó un ciclo repetitivo que parecía señalar raras perturbaciones cósmicas, como lluvias de meteoros, corrientes de escombros de asteroides o retornos cometarios capaces de amenazar a la Tierra. En otras palabras, Puma Punku podría haber servido como un mecanismo de advertencia, registrando un patrón de peligro cósmico y alertando a futuras generaciones sobre estos eventos celestes recurrentes. Luego, la IA centró su atención en la destrucción del sitio. Tradicionalmente, las piedras dispersas se atribuyen a terremotos, erosión climática o saqueos a lo largo de los siglos, pero el patrón de escombros no se comportaba como un daño sísmico típico. La dirección y dispersión sugerían algo mucho más violento y repentino. La IA calculó la fuerza cinética necesaria para lanzar bloques de varias toneladas a las distancias observadas y descubrió que coincidía con estallidos aéreos explosivos o inundaciones catastróficas, esencialmente el mismo tipo de evento que el sitio podría haber sido diseñado para predecir y que, irónicamente, pudo haber causado su destrucción. Esta revelación sacudió a los investigadores hasta lo más profundo, porque no requería extraterrestres ni ciencia ficción. Hablaba de algo mucho más inquietante, una inteligencia humana perdida, una cultura de hace 1500 años, o quizá incluso más antigua, que alcanzó un nivel de ingeniería y comprensión astronómica comparable a lo que hoy llamamos avanzado, capaz de diseñar sistemas de construcción modular, complejos sistemas de piedra prefabricada y dispositivos de seguimiento del tiempo conectados con los cielos, y luego desaparecieron, sin un declive gradual, sin manuales escritos, sin sucesores evidentes que copiaran sus métodos. Un día, el conocimiento simplemente se detuvo, dejando solo ruinas silenciosas y pistas dispersas, un patrón global de piedras imposibles. Lo que hace a Puma Punku tan perturbador no es solo lo que la IA encontró en Bolivia, sino que, al ampliar la perspectiva, el sitio parece formar parte de una historia mucho más grande y extraña. No está solo en las páginas de la historia. En todo el mundo, dispersos a lo largo de miles de kilómetros y miles de años, encontramos sitios megalíticos que comparten las mismas cualidades desconcertantes. Piedras masivas que no deberían haberse podido mover, cortes de precisión que no deberían haber sido posibles, y alineaciones astronómicas que sugieren que quienes los construyeron no solo apilaban rocas, sino que codificaban conocimiento en piedra. Tomemos Machu Picchu, en Perú, por ejemplo. Todos lo conocen como la ciudad perdida en las nubes, construida por los incas en lo alto de los Andes, pero más allá de las terrazas de postal hay algo familiar. Muros de bloques de granito que encajan con tanta perfección que ni siquiera se puede deslizar una hoja de papel entre ellos, sin mortero ni cemento, solo piedra pura ajustada con una precisión inquietante. Y aquí viene lo decisivo. Machu Picchu fue construido supuestamente en el siglo XV, mucho después de Puma Punku, pero el estilo de su cantería refleja técnicas vistas en sitios mucho más antiguos como Sacsayhuamán. ¿Fue una invención independiente o los incas heredaron conocimientos de una cultura olvidada anterior? Ese es el tipo de pregunta incómoda que Puma Punku nos obliga a plantearnos. Ahora bien, si transportar bloques de varias toneladas por una cresta montañosa en Perú ya parece increíble, espera a conocer Baalbek, en el Líbano. En una meseta azotada por el viento en el valle de la Bekaa, se encuentra una de las hazañas de construcción antigua más asombrosas del planeta, el gigantesco complejo de templos romanos de Heliópolis.
pero las verdaderas estrellas están enterradas en sus cimientos, las llamadas piedras del Trilitón. 3 enormes bloques de piedra caliza, cada uno con un peso superior a las 800 toneladas, que forman parte de la plataforma base. Para ponerlo en perspectiva, cada uno pesa más que un Boeing 747 completamente cargado, y muy cerca se encuentra la llamada Piedra de la Mujer Embarazada, un solo bloque que supera las 1000 toneladas, algo que incluso las grúas modernas tendrían dificultades para levantar. Se supone que ingenieros antiguos la cortaron, la moldearon y la transportaron. Pero, ¿cómo lo hicieron? Nadie lo sabe con certeza. Algunos sostienen que los romanos tenían ingeniosos trucos de ingeniería, mientras que otros creen que la plataforma podría ser incluso anterior a Roma. ¿Te suena familiar? Otro sitio que no encaja del todo en las casillas ordenadas de la historia. Luego está Göbekli Tepe, en Turquía, un lugar que reescribe por completo la línea temporal de la civilización humana. Descubierto en la década de 1990 y datado en torno a hace 11.000 años, este sitio es anterior no solo a las pirámides, sino también a la escritura, la agricultura e incluso la rueda. Y, aún así, ¿qué encontramos allí? Pilares de piedra caliza perfectamente tallados en forma de T, algunos de hasta 20 toneladas de peso, dispuestos en recintos circulares con detallados relieves de animales. Según los libros de texto, las personas de esa época debían ser simples cazadores-recolectores, sin ciudades, sin planificación avanzada y sin arquitectura monumental. Y sin embargo, Göbekli Tepe demuestra lo contrario, que no solo tenían la organización necesaria para construir estos círculos, sino también el conocimiento astronómico para alinearlos con eventos celestes. Es casi como si el conocimiento hubiera aparecido mucho antes de lo que nos han enseñado, y luego se hubiera perdido, solo para resurgir miles de años después. Y por supuesto, no podemos olvidar las pirámides de Egipto. La Gran Pirámide de Giza, construida hace más de 4000 años, sigue siendo uno de los monumentos más estudiados y, aún así, menos comprendidos de la historia. Su base está alineada casi perfectamente con el norte verdadero, con una precisión de apenas una fracción de grado. La estructura está formada por más de 2 millones de bloques de piedra caliza, algunos de hasta 15 toneladas, transportados y colocados con una exactitud que desafía las herramientas que se supone que tenían sus constructores. Y aquí es donde todo se vuelve extraño, porque la pirámide codifica constantes matemáticas como pi y la proporción áurea, y su disposición refleja la alineación del cinturón de Orión en el cielo nocturno. Al igual que en Puma Punku, el mensaje parece estar grabado en piedra. Esto no fue aleatorio, fue diseñado con propósito, conocimiento y una obsesión con el cosmos. Cuando se alinean todos estos sitios, Machu Picchu, Baalbek, Göbekli Tepe, las pirámides y Puma Punku, comienza a surgir un patrón. Continentes distintos, culturas diferentes y siglos separados, pero la misma cantería imposible, la misma obsesión por la geometría perfecta y el mismo vínculo con los cielos. ¿Descubrieron estas civilizaciones el mismo conocimiento de manera independiente? ¿O estamos viendo fragmentos de algo mucho más grande, un legado global de ciencia perdida, esparcido como migas de pan a través del tiempo? Aquí es donde Puma Punku se vuelve aún más inquietante, porque gracias a la reconstrucción con IA, ahora podemos ver que no eran solo bloques dispersos al azar sobre el suelo, sino un sistema matemático modular, planificado, construido con el mismo nivel de pensamiento que vemos en la Gran Pirámide o en Göbekli Tepe, aunque aquí la precisión y la prefabricación alcanzan un nivel completamente distinto. Es como si sus constructores operaran con una mentalidad mucho más cercana a la ingeniería moderna que al ensayo y error de la cantería antigua. Y aquí está el gancho.
Si sitios como Machu Picchu y Baalbek ya levantan cejas, Puma Punku hace estallar por completo el debate, porque a diferencia de esos otros lugares que, al menos muestran algún tipo de continuidad cultural, los incas, los egipcios o los romanos, Puma Punku no encaja limpiamente en la cronología. Los Tiwanaku pudieron haberlo utilizado, pero toda la evidencia sugiere que no lo construyeron. Entonces, si no fueron los arquitectos, ¿quién lo fue? Esa es la verdad incómoda que la IA dejó caer en manos de los investigadores. Puma Punku podría no ser solo otra ruina misteriosa, sino la pieza que falta de un rompecabezas global. La prueba de que una vez existió una civilización capaz de cosas que hoy apenas podemos explicar y cuyas huellas están dispersas por todo el mundo, en forma de piedras imposibles. Esta es la nueva realidad y la gran pregunta. Si la reconstrucción con inteligencia artificial es siquiera parcialmente correcta, entonces Puma Punku deja de ser solo una ruina interesante, escondida en las tierras altas de Bolivia, y se convierte en algo completamente distinto. No simplemente los restos destrozados de una cultura, sino la huella fosilizada de una ciencia olvidada. Piénsalo por un momento. Esas piedras dispersas podrían no ser solo muros derrumbados, podrían ser el último registro sobreviviente de un conocimiento que rivalizaba o incluso superaba al nuestro. Y esa es la parte que más sacude a la gente, porque no se trata solo de habilidades constructivas. Cuanto más observamos Puma Punku, más parece que estamos mirando un espejo, uno que refleja no solo lo que los antiguos lograron, sino también lo que pudieron haber temido. Tal vez estas piedras no sean ruinas en absoluto, tal vez sean un mensaje. Y aquí surge la pregunta más inquietante. Si eran tan avanzados, ¿a dónde fueron? ¿Cómo se pasa de construir uno de los complejos arquitectónicos más precisos de la Tierra a desaparecer sin dejar rastro? Durante décadas, la explicación estándar fue simple. Puma Punku fue construido por la cultura Tiwanaku alrededor del siglo VI después de Cristo, pero cuanto más se acumulan las pruebas, menos encaja esa historia. El análisis de la IA sugiere algo muy diferente, que los Tiwanaku pudieron haber heredado Puma Punku, no haberlo creado. Los arqueólogos han observado una extraña estratificación en el sitio. La cerámica y los restos rituales vinculados a los Tiwanaku suelen encontrarse sobre las bases megalíticas, no dentro de ellas, lo que sugiere que llegaron después, utilizando el lugar como centro ceremonial, pero sin haber construido su núcleo original. Entonces, si no fueron los Tiwanaku, ¿quiénes fueron? Y más importante aún, ¿qué les ocurrió? La explicación más directa es también la más brutal. La propia naturaleza pudo haberlos destruido. El altiplano boliviano no es ajeno a terremotos, inundaciones y cambios climáticos violentos, y los estudios geológicos muestran que el terreno alrededor de Puma Punku ha sido sacudido por una intensa actividad sísmica varias veces en los últimos 2000 años. La extraña dispersión de bloques masivos no parece el resultado de una erosión lenta o de un desmontaje casual, sino de algo repentino, casi explosivo. Algunos investigadores señalan evidencias de inundaciones masivas en la región. Antiguas líneas de costa alrededor del cercano lago Titicaca sugieren que el nivel del agua fue en su momento mucho más alto que hoy, posiblemente debido a inundaciones catastróficas provocadas por el deshielo de glaciares. Imagina una avalancha súbita de agua atravesando la llanura, arrancando muros, volteando piedras de más de 100 toneladas y ahogando a quienes vivían allí. Otros proponen algo aún más violento, un impacto cósmico. Alrededor del año 536 después de Cristo, registros históricos de todo el mundo describen una misteriosa edad oscura provocada por una nube global de polvo.
El historiador bizantino, Procopio, escribió que el sol emitía su luz sin brillo, y los datos de los anillos de los árboles muestran un enfriamiento repentino compatible con una gran erupción volcánica o una explosión aérea cometaria. ¿Podría la destrucción de Puma Punku estar vinculada a esa misma ventana de catástrofe? El análisis de la IA incluso sugirió que la dispersión de los bloques se asemeja a la onda expansiva de una explosión aérea, como el famoso evento de Tunguska de 1908 en Siberia, cuando un objeto espacial explotó en la atmósfera y arrasó miles de kilómetros cuadrados de bosque. Si Puma Punku realmente fue diseñado como un observatorio cósmico, una forma de rastrear ciclos celestes peligrosos, y entonces surge el pensamiento inquietante. Tal vez el mismo desastre sobre el que advertían finalmente llegó.